Buenos días. A nombre de la Dirección de Edificación en el área de inmuebles, les doy la bienvenida a este webinar sobre tarifas eléctricas. Tengo el gusto de presentar al ingeniero Pablo César Galván Tobón. Él es subdirector de Sector Comercial y de Servicios del área de edificación del Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal. Me permito leer una breve semblanza del ingeniero. Él actualmente se encuentra trabajando en la operación del Programa de Eficiencia Energética de Inmuebles de la Administración Pública Federal. También ha realizado numerosas visitas técnicas para encontrar potenciales de ahorro de energía en inmuebles de la Administración Pública Federal. También ha impartido cursos de eficiencia energética a diferentes dependencias del gobierno federal. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. No me queda más que darle la palabra al ingeniero para que comience este webinar. Como parte de las actividades del programa de ahorro de energía en inmuebles de la Administración Pública Federal, se programó este webinar sobre tarifas eléctricas, en el cual vamos a ver qué tipos de tarifas eléctricas tenemos en el país. Las tarifas eléctricas es a través de las cuales CFE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos cobran la energía eléctrica. Como vemos en la lámina, debemos contar con nuestro historial de facturaciones eléctricas y no basta con tener las facturaciones archivadas, digamos. Debemos saber leer e interpretar los recibos. Debemos saber en el mismo recibo qué tarifa eléctrica tenemos, sus consumos de energía eléctrica, qué costos tenemos, qué es lo que nos están cobrando, si nos penalizan, nos bonifican, y a través de este historial podemos ver su comportamiento. Con este historial debemos tener mínimo un año de facturaciones eléctricas para determinar nuestro comportamiento y poder saber cómo estamos consumiendo la energía en época de calor, en época de frío. De la experiencia que hemos tenido en el programa de ahorro de energía en inmuebles de la Administración Pública Federal, detectamos estas dos situaciones en inmuebles, que como vemos, el primer caso fue que durante años un inmueble pagaba sus recibos de energía eléctrica sin saber dónde se encontraba en su predio su medidor. Este caso es porque en este inmueble tenían 35 medidores y los pagaban mes a mes estos 35 recibos de energía. Se abocaron a buscar estos medidores, de los cuales no encontraron todos, y esos que no encontraron fueron los que fueron a cancelar a CFE, y de aquí tuvieron ahorros económicos. El otro caso es de inmuebles que cuentan con tarifa eléctrica no adecuada, y este fue el caso de un inmueble que rentó una vivienda enorme, se instalaron, tuvieron actividades y fueron actividades de oficinas, y el recibo era de doméstica, ¿no? Tarifa doméstica, y esta, como no les aplica, por eso pagan mucha en pesos. ¿Sí? Se abocaron a ir a CFE, aclararon esto, que estaban arrendando esta vivienda, que son oficinas, los pusieron en una tarifa adecuada, y de ahí tuvieron ahorros económicos. Como se mencionó en un principio, la Secretaría de Hacienda y Comisión Federal de Electricidad nos cobran a través de estas tarifas eléctricas el consumo de energía que estamos teniendo en nuestras viviendas y nuestros edificios. Estas están dadas por números y por letras, como lo vamos a ver a continuación. Actualmente en el país tenemos 51 tarifas eléctricas, las cuales están clasificadas en estos cuatro rubros. Es doméstica, servicio público, riego agrícola y servicios generales. Lo que estamos viendo en pantalla, digamos, son las tarifas específicas, las que habíamos dicho. ¿Esto qué significa? De que la tarifa, por ejemplo, la tarifa de servicios públicos, la tarifa 5, 5A, la 6, es únicamente para alumbrado público, bombeo de agua, agua potable y aguas negras, ¿sí? Entonces, si yo soy un edificio, no puedo tener esta tarifa, ¿sí? En las agrícolas igual, en las agrícolas son para bombeo de agua, para riego, entonces son estas 4 tarifas que pueden tener. Hay tarifa temporal, que es la 7, tarifa acuícola, es para las instalaciones acuícolas específicamente. Entonces son tarifas, hay tarifas subsidiadas, todas estas tarifas están subsidiadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que el costo real de la energía no lo estamos pagando nosotros. Entonces nosotros nada más pagamos un porcentaje, y al estar subsidiada un gran porcentaje lo paga el mismo gobierno. Regresando a la lámina,
las tarifas domésticas, aquí está, se dividen en domésticas y domésticas de alto consumo. Las de alto consumo las pueden ubicar porque es DAC, y que significa, si yo estoy en tarifa doméstica de la 1, 1A, 1B hasta el 1F, y rebaso yo un límite de consumo al bimestre, me van a quitar el subsidio y me van a pasar a la tarifa DAC. Y en esta tarifa DAC voy a estar pagando el costo real. Entonces, es importante saber, como les mencionaba el ejemplo, un edificio de oficinas estaba en tarifa DAC y le estaba saliendo mucho más cara la energía como si hubiera estado en una tarifa adecuada. La que sigue, por favor. En tarifas generales, aquí no vamos a hablar de todas estas tarifas, pero principalmente en el programa, la mayoría de los edificios están en tarifa 2, tarifa 3, tarifa OM y tarifa HM. Son las tarifas que por lo regular tienen los edificios. Y ahorita vamos a ver cada una de estas, así nada más de manera general, para que sepan por qué están clasificados en esas tarifas. Ok, las tarifas eléctricas están también dadas en base a la tensión de suministro. Las tarifas 2 y 3 están en baja tensión, están suministradas en baja tensión, y en media tensión está la tarifa OM y HM. Y si somos edificios mucho más grandes con mayor demanda de energía, ya nos pueden clasificar en otras tensiones, que es alta tensión, a nivel subtransmisión o a nivel transmisión. Pero principalmente los edificios que están en el programa están en baja tensión y en media tensión. También el país está dividido en 8 regiones. No todas las tarifas eléctricas consideran esta regionalización, ¿sí? Por ejemplo, hay tarifas, por ejemplo, la tarifa 2, a este día que es junio, estamos en junio, nos cuesta lo mismo en cualquier parte del país, si yo tengo tarifa 2. Si tengo tarifa OM o HM, ahí sí cambia el costo de la energía estando en alguna de estas regiones del país. Entonces, ahorita vamos a ver dónde nosotros podemos ubicarlo. En cuanto a la tarifa 2, como les decía, esto de manera general vamos a ver, es que esta tarifa está suministrada si el inmueble en un principio tenía una carga inferior a 25 kilowatts. ¿Esto qué significa? A que todo lo que yo tenía conectado, en lo que yo iba a tener conectado en ese momento en mi edificio, era menor a 25 kilowatts y por eso me dieron esa tarifa en su momento. Lo que mencionamos como región única es como les decía, no está regionalizada esta tarifa. En junio nos cuesta lo mismo la energía en todo el país, ¿sí? Siendo tarifa 2. Esta tarifa no está regionalizada. Y por lo regular nos facturan bimestralmente en esta tarifa, ¿sí? Hay algunos estados de la República o algunas zonas donde sí les dan sus recibos mensualmente, los facturan mensualmente, pero esta tarifa por lo regular es bimestral, ¿sí? ¿Qué tenemos en esta tarifa 2? Nos cobran lo que es el consumo, ¿sí? Nos manejan aquí rangos. Si vemos la tabla del lado derecho, vemos que los primeros 50 kWh, del primero al 50, nos cuesta 2.24 pesos, ¿sí? Si ahora tenemos del kilowatt 51 al 100, nos cuesta 2.7 pesos, y ya si en ese bimestre yo consumí más de 100 kWh, pues ya el resto me va a costar casi 3 pesos. Y por último, vamos a tener un cargo fijo mensual, ¿sí? La que sigue, por favor. Para mayor ubicación, el recibo ya de CFE nos da mucha información. Tenemos un periodo, ahí estamos viendo los globos en color amarillo. Periodo de facturación, nos dice de qué fecha a qué fecha nos están facturando. Nunca nos facturan del primer día del mes al último día del mes. O en esta tarifa que es bimestral, en ningún momento nos ponen del primer día del mes al último, ¿sí? Entonces son periodos de facturación, pero a fin de cuentas abarca 2 meses. También el siguiente globo nos da el consumo de ese bimestre, ¿sí?
en esa sección que estamos viendo. Y arriba nos dice qué tarifa eléctrica tenemos, así lo dice tarifa, y es la tarifa 2. También vemos en pantalla datos históricos, que si ya llevamos tiempo con este servicio de energía, nos da un resumen de los consumos a nivel gráfica. Vemos otra parte del recibo. En esta tabla que vemos del lado izquierdo en conceptos, nos desglosa ahí qué nos está cobrando. ¿Qué nos está cobrando? Nos cobra por energía, nos cobra el IVA, si tenemos adeudos, si pagamos y el total. Ahí es donde nosotros podemos ver. Y del lado derecho tenemos otra tabla que es una tabla resumen, que es lo mismo que tenerla como veníamos viéndolo en la diapositiva anterior. Nos lo dio gráficamente y aquí nos lo da de manera de tabla. La que sigue, por favor. La tarifa 3 es para aquellos inmuebles que tienen una carga superior a 25 kilowatts. Si tienes mayor a 25 kilowatts y te van a suministrar en baja tensión, te dan esta tarifa 3. Esta, como menciona ahí, región única, no está regionalizada. Esto significa que en todo el país ahorita en junio, si tienes tarifa 3, nos cuesta igual a todos en todo el país. Este sí es facturación mensual, nos llega mensualmente el recibo. Y como vemos el cuadro de color verde, tenemos ahí el que nos cobran por demanda, que es por kilowatt. Por cada kilowatt que nosotros demandemos, nos cobran alrededor de 241 pesos, 242 pesos. Y por cargo por energía, esto es cargo por consumo, nos cobran por cada kilowatt hora que nosotros consumamos, cuesta 1.6 o 1.62 pesos, ¿sí? La que sigue, por favor. De igual forma, comento así rápido los recibos. Esto es importante, que ustedes ubiquen la información en sus recibos. Como vemos, el periodo de facturación nos dice de qué mes a qué mes nos están facturando. En el cuadro del lado izquierdo podemos identificar el consumo de energía. De igual forma, en la parte de arriba nos dice qué tarifa eléctrica tenemos. Y en la misma tabla del lado izquierdo vemos cuál es nuestra demanda, ¿sí? No dice tal cual la palabra consumo ni la palabra demanda, pero sí vienen las unidades, que son a través de las cuales nos podemos ubicar. Y de igual forma vemos datos históricos que de manera gráfica nos informa, ¿no? Y la otra parte del recibo nos da ahora el factor de potencia. Ahí mismo dice el encabezado, factor de potencia. ¿Qué factor de potencia tuvimos? Vamos a platicar más adelante muy general sobre este concepto de factor de potencia. Y por último vemos en el recibo pues el pago total, ¿no? Pero aquí nos desglosa todo lo que nos está cobrando, el IVA y pues y tenemos adeudo también. La tarifa OM, si se dan cuenta, vamos yendo de una tarifa menor, que es la tarifa 2, si tengo una mayor demanda, tarifa 3, si tengo todavía una mayor demanda, me pasan a tarifa OM o me suministran en tarifa OM. Esta tarifa, ¿por qué es OM? La O es porque es tarifa ordinaria y la M porque está suministrada en media tensión. Esta tarifa sí es regionalizada, quiere decir que ahorita en junio es diferente el costo de esta tarifa en la Ciudad de México, en la península de Yucatán o en Baja California, ¿sí? Nos cuesta diferente ahorita esta tarifa, porque es regionalizada. Aquí vemos en pantalla esta tabla que nos dice que en las 8 regiones del país tenemos diferentes costos de esta energía, que por ejemplo, la segunda columna es cuánto nos cuesta cada kilowatt de demanda que tenemos, y la última columna, cuánto nos cuesta cada kilowatt consumido, ¿sí? Entonces nos cobran estos dos conceptos, ¿sí? ¿Cómo podemos ubicarlo en nuestro recibo? El periodo de facturación, como vemos, es repetitivo, pero es importante verlo. La tarifa eléctrica nos indica qué tarifa eléctrica tenemos, que en este caso es OM. La tabla del lado izquierdo nos da en resumen nuestras lecturas de ese mes, que son kilowatt hora, que es consumo. Nos dice kilowatt, que es la demanda. Y también una tabla resumen, una gráfica
históricos. También nos da lo que es el factor de potencia, nos dice cuál es nuestro factor de potencia y el importe a pagar, ¿no? Que ahí nos está desglosando si nos cobran bonificación por factor de potencia o penalización, que esto ahorita lo aclaramos más adelante. Sigue. Y esta tarifa HM, digamos ya en cuanto a recibos, esta es las últimas diapositivas de recibos. La tarifa HM, esta es para edificios que ya tienen demandas superiores a 100 kilowatts. Esto ya es para edificios grandes, digamos. Y la nomenclatura de HM es H porque es horaria, ahorita vamos a ver por qué, y M porque es suministrada de media tensión. Es regionalizada, nos cuesta distinto la energía estando en esta tarifa, en cualquier parte del país nos va a costar de distintos costos. Esta tarifa es facturación mensual. Sí, esta tarifa es facturación mensual. Ahorita vamos a ver qué características tenemos en esta tarifa. Es importante saber porque si nosotros conocemos qué nos cobran, cómo nos cobran, podemos ahorrar energía y es más, podemos ahorrar dinero. Vamos a ver, esta tarifa es importante, si la tienen hay que conocerla. ¿Qué nos cobra? Lo que nos cobra es, vemos aquí que está regionalizado, vemos las 8 regiones, Baja California, región central, región norte, región sur, y nos cobra por cada kilowatt de demanda facturable, ¿sí? Entonces nos cobran por cada kilowatt de demanda facturable. Ahora bien, las otras últimas 3 columnas es el costo de la energía, costo por cada kilowatt hora. Y si vemos en pantalla, vemos que es kilowatt hora en punta, kilowatt hora en intermedia y kilowatt hora en base, ¿sí? ¿Qué significa punta, intermedia y base? Vemos la siguiente lámina. Esta tarifa por eso es HM, porque es horaria. Esto depende si estamos dentro o fuera del horario de verano. Por ejemplo, esto que estamos viendo en pantalla es si estamos en el periodo de verano. Si estamos en periodo de verano, vemos la gráfica, nos divide el día, esta tarifa, en 3. De las 0 horas a las 7 de la mañana, que son las primeras columnas en la gráfica, las primeras columnas en azul claro, nos cuesta más barata la energía, ¿sí? En esas horas. Luego de 7 de la mañana a las 20 horas, a las 19 horas, nos cuesta, digamos, todavía relativamente económica la energía. Pero si nos damos cuenta que de las 20 horas a las 22 horas, que son las 2 columnas en azul fuerte, en esas 2 horas nos cuesta casi 3 veces más cara la energía que si la consumiéramos en la madrugada, ¿sí? Esto se los expliqué de manera gráfica, pero la tabla que está arriba de la gráfica nos está diciendo esos periodos base, intermedia y punta, ¿sí? Entonces, haciendo resumen en esta lámina que vemos, es importante situarnos en periodo punta, que son de las 20 a las 22 horas, que nos cuesta más cara la energía. ¿Qué podemos hacer nosotros sabiendo que tenemos esta tarifa eléctrica HM en mi edificio? Y ya estoy viendo esta diapositiva. Entonces, están en periodo de verano, en los meses que son en periodo de verano, me tengo que fijar en estas 2 horas. Entonces tengo que ver qué estoy consumiendo, qué tengo conectado en estas 2 horas y que no es necesario tenerlo conectado o funcionando, ¿sí? Entonces yo aquí puedo quitar a lo mejor en ese edificio, en esas 2 horas que estoy haciendo, a lo mejor estoy haciendo mantenimiento de pisos, mantenimiento de fachadas, si tengo un inmueble enorme con hectáreas, áreas verdes, estoy utilizando bomba para regar esas áreas verdes en estos horarios de las 20 a las 22 horas y son actividades que a lo mejor no son sustanciales y las puedo pasar a otro horario, ¿sí? Entonces esto se puede hacer hasta en hospitales.
pero hay que tener en cuenta que hay zonas que sí puedes tocar y zonas que no. Y las que sí puedes tocar, puedes quitar esos equipos, desconectarlos, no usarlos en esas 2 horas porque te cuesta más cara la energía, ¿sí? Quirófanos para el caso de hospitales, ahí adelante, utilicen la energía que se requiera. Donde voy a ahorrar energía y voy a desconectar cargas es donde no afecte mi función, que en el caso de hospitales pues es prioridad, la que sigue. Ahora, si estamos fuera del horario de verano, estando fuera del verano ya cambia las horas, ¿sí? Vamos a ver la gráfica. De las 0 horas a las 7 de la mañana nos cuesta más barata la energía, el resto del día nos cuesta un poco más cara, pero donde nos cuesta casi 3 veces más la energía ya no son 2 horas, de las 20 a las 22, ahora ya son desde las 18 horas a las 22 horas, ya son 4 horas en donde me cuesta más cara la energía. Y ahí es donde tengo que ver qué equipos tengo que no requiero en esas 4 horas, ¿sí? Entonces, estando en fuera de verano, tenemos esta característica. Son 4 horas, pero ahora los sábados, si vemos la tabla que está aquí arribita, vemos que ahora los sábados ya tenemos periodo punta, ¿sí? Y el periodo punta es de las 19 horas a las 21 horas. Entonces, aquí sí quiero que quede un poco claro que sí es importante conocer esta tarifa, y si ya sabemos esto, podemos hacer acciones en nuestros edificios, en nuestra empresa, en nuestro comercio, y reducir costos y reducir consumo de energía, que va de la mano. Ya que vimos los conceptos que maneja esta tarifa HM, que es interesante, vemos ya el recibo de igual forma, vemos el periodo de facturación, que es mensual, vemos donde dice tarifa, es tarifa HM, y si ponemos atención en la tabla del lado izquierdo donde dice consumo y demanda, nos dice que tenemos 3 valores de consumo en esta tarifa HM y 3 valores de demanda, ¿sí? Estas son nuestras mediciones de ese mes y nos está diciendo cuánto consumimos en base, en intermedia y punta, y cuánto demandamos en base, en intermedia y punta. Y como les decía, aquí podemos ver que en la parte de consumos en el periodo intermedio tuvimos mayor consumo porque a lo mejor este edificio pues tiene sus 8 horas laborales y pues en periodo punta en periodo intermedio es donde está funcionando más el edificio. En periodo base vemos que son 32.400 y en periodo punta que son 6.000 kWh. Quiere decir que en el periodo punta este edificio está ocupando bien la energía, está reduciendo todo lo que no requiere utilizar en ese periodo, lo apagaron, lo desconectaron o no lo están usando, ¿sí? La que sigue, por favor. También nos da, como les decía, nos da un resumen este recibo de qué nos está cobrando, por energía, por demanda, por factor de potencia y el total a pagar, ¿no? Entonces sí es importante conocer el recibo o los recibos y las características de cada tarifa. Aquí vemos ya una comparación de costos entre las diferentes tarifas. La gráfica que vemos en la parte superior, esta es la tarifa 2, que son costos mes a mes, digamos es del año 2010 al 2013, pero aquí se hizo un ejercicio de que si yo tuviera una demanda y un consumo, y se hicieron los cálculos, si tuviera esa demanda y ese consumo, y se hicieron los cálculos para la tarifa 2, la 3, la OM y la HM. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que a lo mejor nos cuesta más cara la energía estando en tarifa 2. Nos sale un poco más barata estando en tarifa 3, que es la línea en verde, y la tarifa OM y HM, aquí resulta que la HM es la más barata, es la línea roja, ¿no? Entonces, pero aquí no debemos perder de vista de que
las tarifas eléctricas son de acuerdo a la demanda que yo tengo. Entonces, si yo no tengo una demanda de más de 100 kilowatts, no puedo estar yo en la tarifa HM, ¿sí? Entonces, si yo tengo demandas de menos de 25 kilowatts, debo estar yo en la tarifa 2. Entonces, sí es importante saber qué tarifa es la que me aplica a mí, pero aquí estamos viendo los costos. Aquí, ¿qué podemos también deducir de esta gráfica? Podemos decir que si a lo mejor mi demanda ya la subí. ¿Por qué? Porque en mi predio ya construí otro edificio, o en mi propio edificio ya construí más pisos, o tengo más personal, tengo más computadoras, más equipo, entonces ya subí mi demanda. Entonces a lo mejor me toca ya estar en la siguiente tarifa. Si estoy en la 2, me tocaría estar en la 3. O si estoy en la 3, ya me tocaría estar en la OM. Entonces, y así como vemos la gráfica, nos puede costar más barata la energía. Entonces, sí es importante tener nuestro histórico y ver nuestras demandas cómo vamos, ¿no? Y en base a eso, ya nos pueden reclasificar a otra tarifa, ya sea hacia arriba o hacia abajo. De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, si yo rebaso mi demanda 3 meses consecutivos, automáticamente CFE me va a pasar a la siguiente tarifa eléctrica, ¿sí? Pero aquí hay que hacer una división. La tarifa 2 y 3 está suministrada en baja tensión y la tarifa OM y HM está suministrada en media tensión. Entonces, para que yo esté en tarifa OM o HM, debo contar yo con una subestación propia y es una inversión alta. También debemos saber o preguntar a CFE si hay líneas de media tensión alrededor o cerca de mi edificio, porque si no tengo líneas de media tensión, aunque yo deba estar ya en tarifa OM, por ejemplo, si tengo tarifa 3 y ya debo estar en OM, no me va a poder suministrar esa energía y a lo mejor me va a costar carísimo de que yo te jale una línea de media tensión si está a una cuadra de aquí, de mi edificio. Entonces, todas estas cosas debemos saber para hacer el cambio de tarifa, ¿no? En dado caso, de acuerdo a nuestra demanda, ¿sí? Una que sigue, por favor. Aquí lo que vemos en pantalla, esta es una curva típica de un edificio de oficinas. Lo que vemos es, la línea azul es todo lo que tenemos conectado, todo conectado en nuestro edificio. Las columnas en color gris son el número de personas. Entonces, lo que vemos es que de las 0 horas a las 6 de la mañana, pues hay poco personal, pero la línea está arriba, ¿no? La línea azul. Entonces, este personal, ¿qué podemos decir que puede ser? A lo mejor es vigilancia, seguridad, a lo mejor mantenimiento. Y la línea azul, dijeran ustedes a lo mejor, ¿por qué está arriba? Si el edificio todavía no entra en funciones. Esa línea azul posiblemente pueden ser site de cómputo, puede ser el equipo de aire acondicionado para el site de cómputo, a lo mejor pueden ser computadoras que están prendidas que se nos olvidó apagarlas. Entonces, aquí sí es importante saber qué es lo que debe estar conectado y lo que está conectado de más en este periodo, en estas horas. Entonces llegan las 7 seguimos en la misma gráfica, llegan las 7 de la mañana, pues ya hay más personal, la columna en gris ya somos más personas, ya prendimos luz, prendí computadora, prendí el ventilador, sube la carga, quiere decir que sube la línea azul. Conforme va pasando el día, hay más personal, la carga sube, por eso la línea azul sube. Llega la hora de la comida, como a la 1 de la tarde, a las 3, ya hay menos personal, las columnas bajan, pero la línea azul sigue arriba, ¿sí? Regresamos de comer a las 4 de la tarde, por ejemplo, de 4 a 6, ya hay personal, no hay personal, la línea azul sigue arriba, pues hay personal. Llega la hora de la salida a las 18 horas, las 19 horas, ya no hay personal, ya hay poco personal, pero la carga sigue arriba, la línea azul sigue arriba.
Entonces, tenemos áreas de oportunidad de ahorro de energía en estas dos áreas que vemos, ¿no? En este cuadro y en el óvalo que estamos viendo. En esos dos tenemos oportunidades. ¿Ahí qué pasó? A lo mejor salimos a junta y dejamos encendidas las computadoras, el aire acondicionado. Entonces, en mi hora de comida yo puedo apagar todo lo que tengo conectado, apagar mis lámparas también, y ahí yo puedo ahorrar energía. Estoy haciendo un uso eficiente de la energía. Y esto pasa en todos los edificios, ¿sí? Desgraciadamente sigue pasando. Entonces ya estamos viendo que podemos ahorrar energía en estos periodos. Como mencionábamos en los recibos de energía eléctrica, no en todos, pero en unos sí Comisión Federal de Electricidad nos proporciona o nos mide el factor de potencia. Entonces, el factor de potencia, si tenemos abajo de 90%, que ahí mismo en el recibo vamos a ver, nos puede penalizar hasta un 120% de la facturación eléctrica, ¿sí? Ahora bien, cuando nos bonifica quiere decir que tenemos un factor de potencia arriba de 90%. Y si lo tenemos arriba de 90%, nos puede bonificar a lo mucho un 2.5%, ¿sí? Muchas ocasiones pueden decir, la bonificación es poca, sí, pero la penalización puede ser muy alta. Entonces, aquí sí es importante revisar nuestros recibos de energía eléctrica, ver si nos penalizan, ahí sí debemos hacer acciones para corregir ese factor de potencia, hacer un estudio específico para corregir este factor de potencia. Estas inversiones, si ustedes tienen factor de potencia bajo 90 y los penalizan, estas inversiones se pagan en meses, en menos de un año se pagan, ¿sí? Y van a tener, aparte de que ya no los van a penalizar, los van a bonificar, aunque sea poca la bonificación, pero los van a bonificar y se quitaron y se ahorraron la penalización completa. Entonces, esta es la importancia del factor de potencia. ¿Sí? Aquí nada más un caso práctico sobre tarifa doméstica. En tarifa doméstica, como mencionábamos, tenemos de la tarifa 1, 1A, 1B hasta el 1F, y si nos pasamos un límite de consumo que nos establece Comisión Federal de Electricidad, nos quita esta tarifa y nos pasa a la doméstica de alto consumo, y quiere decir que nos está quitando el subsidio y pagamos lo que es. La que sigue, por favor. Aquí, de manera de ejemplo, tenemos los límites de consumo mensual por cada una de nuestras tarifas domésticas. Entonces, recordando que la tarifa nos facturan bimestralmente, quiere decir que esta tarifa 1 que estamos viendo, entonces mi límite no es 250, mi límite serían 500, ¿sí? Porque estos 250 son al mes, y como nos facturan bimestralmente, pues mi límite son 500. Si yo rebaso estos 500 kWh al bimestre, CFE me va a quitar mi tarifa 1 y me va a pasar a la DAC y voy a pagar lo que es. Ahorita vamos a ver un ejemplo real. Nada más aquí vamos a ver rápidamente costos. La primera tabla nos dice cargos de tarifa 1 y nos cobran, no es un solo precio, esto sí, pues ya como lo han visto en las otras tarifas, no es un solo costo. Tenemos que nuestros primeros 75 kWh nos cuestan .809 pesos, en este ejemplo que son datos de febrero de 2015. Luego los siguientes 65 kWh me cuestan casi ya $1. Y si ya yo consumí más de 140 kWh, ya como vemos aquí en la parte roja, ya los siguientes me van a costar casi 3 pesos, ¿sí? Así es como nos cobra nuestra tarifa eléctrica, en nuestros recibos de energía eléctrica. Ahora bien, si ya no estoy en tarifa 1 y estoy en tarifa DAC, nos olvidamos de esos precios de la primera tabla y nos vamos a la segunda tabla. Vemos que ya de cajón tendríamos un cargo fijo de 81 pesos para el caso de febrero 2015, y por cada kWh que yo consumí, quiere decir que consumí más de 500 kWh, me va a costar más de 3 pesos, ¿sí? Y todavía nos falta pagar el IVA, ¿no? Entonces, por eso, ahorita vamos a ver el siguiente ejemplo, que es donde, y es un caso real,
que es lo que vamos a comentar, que pasaron de ser tarifa 1 a ser tarifa DAC. Tenemos en pantalla tres tablas, y la primera tabla que estamos viendo, que es donde está el cuadro amarillo, toda esa tabla, ¿qué es lo que hace CFE? Ese cuadro amarillo suponemos que es el recibo de este bimestre que me llegó y fueron 494 kWh. ¿Qué es lo que hace CFE? Toma este recibo de 494 kWh más 5 recibos atrás y saca el promedio. Es el promedio anual porque a fin de cuentas son 6 recibos, ¿sí? Y es bimestral, por eso son 6 recibos. Al sacar el promedio bimestral de consumo fueron 499.5. Aquí nos cobraron 815 pesos y seguimos estando en tarifa 1, ¿sí? Podrán decir, oye, si rebasó en otros bimestres 500 kWh, ¿por qué sigue en tarifa 1? Lo que hace CFE es eso, toma el recibo actual más 5 recibos atrás, les promedia, y si rebasaron los 500 kWh, les va a quitar el subsidio y los va a pasar a tarifa DAC. Vamos a la siguiente tabla, que vamos a ver, suponemos que nos llegó el siguiente recibo, que está en azul, el cuadro azul, y son 544 kWh. ¿Qué es lo que hace CFE? Toma ese recibo, más 5 atrás, los promedia, y en este caso estamos viendo que el promedio fue 504 kWh, ¿sí? Quiere decir que ya rebasamos el límite para estar en la tarifa 1, porque el promedio fue arriba de 500, ya pagamos ahora 1,783 pesos y ya estamos en tarifa DAC, ¿sí? Así de sencillo, rebasamos los 500 kWh. Y ya vemos por último esta tabla, la última tabla. El recuadro que vemos en color gris son 595 kWh. CFE, ¿qué hace? Toma 5 recibos atrás, los promedia junto con este recibo y ahora son 516 kWh. Quiere decir que seguimos rebasando esos 500 kWh, por lo tanto ya pagamos 1,918 pesos al siguiente bimestre y seguimos en tarifa DAC. Si vemos estos consumos en la última tabla, este usuario, que es doméstico, tiene altos consumos, su tendencia es a subir sus consumos. Y este ejemplo que estamos viendo y que es real, es de un departamento aquí en la Ciudad de México. Entonces, este departamento sí es grande, pero este departamento hacía un uso irracional de la energía, dejaba encendidas las luces, tenía lámparas incandescentes, que son las lámparas ineficientes. Entonces tenía un uso inadecuado de la energía y además tenía equipos ineficientes y por lo tanto su consumo. Entonces es muy fácil entrar a tarifa DAC, simplemente consume irracionalmente la energía y solito tu promedio puede rebasar los 500 kWh. Entonces este ejemplo es un ejemplo claro de que pues este departamento hizo mal uso de la energía y CFE lo clasificó a tarifa DAC. Tenemos tipos de medidores, tenemos medidores analógicos, tenemos medidores digitales. Queremos platicar un poquito rápidamente de los problemas técnicos por tener un bajo factor de potencia. ¿Sí? Aquellos que tengan bajo factor de potencia, que lo dice el recibo, ¿qué es lo que nos está, qué problemas nos está repercutiendo? Tenemos mayor consumo de corriente. ¿Qué es esto? Tenemos aumento en pérdidas en conductores, los conductores están calientes, los cables están calientes. ¿Y qué es lo que esto nos va a llevar? A que el aislamiento de estos cables, que es el plástico que tienen todos los cables de electricidad, se deterioren y puede llegar a ser un cortocircuito, ¿sí? Nos baja la tensión
y sobrecargamos los transformadores de CFE, ¿sí? Del suministrador de energía. Por esta razón nos está penalizando CFE, porque, como quien dice, le estamos afectando sus transformadores, y al afectarlos quiere decir que estás haciendo un mal uso de la energía ahí, no estás corrigiendo tu factor de potencia y te penalizo porque me cuesta a mí suministrador de energía. Entonces por eso nos penalizan, ¿sí? Y bueno, y nos puede dar disparos sin causa aparente de dispositivos de control, ¿sí? Estos son los problemas técnicos que podemos tener por bajo factor de potencia. ¿Cuáles son los problemas económicos? Pues nos incrementa la factura eléctrica, como veíamos, nos penaliza CFE, y depende qué tan bajo tengamos el factor de potencia, nos puede penalizar hasta el 120% de nuestra facturación. Por eso es importante detectar su factor de potencia en los recibos. La que sigue, por favor. ¿Qué beneficios podemos tener si nosotros hacemos un análisis de corrección de factor de potencia y aplicamos medidas que sería un banco de capacitores? Esto lo debe hacer una empresa capacitada para que les determine ese banco, la cantidad de banco de capacitores, si deben ser fijos todos, si deben ser automáticos o si deben ser de ambos, ¿sí? Esto es un análisis que lo hace una empresa capacitada. Y la otra, como les decía y les repito, si tienen este problema de factor de potencia bajo, esta inversión se paga en meses, en menos de un año se paga, ¿sí? Por todos los beneficios que estamos viendo. Tenemos mayor disponibilidad de potencia en transformadores, generadores, y reducimos la caída de tensión. Y bueno, aumentamos la vida de nuestras instalaciones al evitar que se sobrecalienten los cables, y por lo tanto el aislamiento pues no se hace quebradizo, y evitamos pues cortocircuitos, y pues evitamos también incendios, ¿no? Otros beneficios económicos que tenemos es reducción de la factura eléctrica. Al quitarnos la penalización ya tenemos ahora bonificación, ¿sí? Al tener nuestro factor de potencia arriba de 90. La que sigue, por favor. Y por último, de manera de resumen, como les decía, el cambio de tarifa eléctrica no es por gusto de uno, es por la demanda que tenemos en nuestro edificio. Y si tenemos que pasar de una tarifa eléctrica a otra, tenemos que considerar una inversión inicial. Si es para tarifa a media tensión, debemos nosotros comprar o adquirir una subestación. También tenemos que saber si están cerca las líneas de media tensión cerca de mi edificio, porque hubo un caso que un edificio no contaba con líneas cercanas de media tensión, y pues sí tuvo una inversión considerable para que CFE en su momento le acercara esa línea de media tensión y le suministrara. Y lo tuvo que hacer esta inversión esta institución. ¿Por qué? Porque ya había hecho toda la instalación de su edificio y ya había comprado esa subestación. Entonces, sí es importante saber pues los requisitos que se necesitan para tener estas nuevas tarifas eléctricas, ¿no? Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy sobre este tema de tarifas eléctricas. Agradecemos su participación y seguimos en contacto con ustedes. Muchas gracias. A nombre de la Dirección de Edificación del Área de Inmuebles, les doy las gracias por haber atendido este webinar. Cualquier duda o comentario, favor de escribir al correo electrónico programa.apf@conue.gov.mx, y bueno, pues muchas gracias.